¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la hora de leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de una colección de cuentos de una autora chiapaneca que es muy joven, tiene 30 y tantos años, quien recientemente se ha vuelto mucho más famosa en el medio editorial por su novela del 2021, Niebla Ardiente. En esta ocasión no quiero hablar de este libro, sino de su colección de cuentos Época de Cerezos. Ella es Laura Baeza y, como les decía, es campechana. Este libro es del 2019 y ganó el Premio Nacional de Narrativa, entonces ya podemos vislumbrar que es una autora con mucho futuro y bueno, estos cuentos son muy interesantes. Están dentro de este ámbito que podemos llamar ahora que está tan de moda, que es la literatura de horror, del terror, que bueno, que tiene como máxima representante a Mariana Enríquez, quien es argentina, y bueno, ha tenido, digamos, que influencia en todas estas autoras jóvenes, muy jóvenes. Como les decía, Época de Cerezos es una colección de cuentos, pero bueno, pues ¿de qué va esto? Yo creo que Laura Baeza está muy consciente de qué es lo que sucede en la realidad mexicana. En estos cuentos, en esta colección, va a explicarnos, va a plantearnos lo que está sucediendo en la clase media mexicana, la realidad de México, y podemos decir que está también basada en la ciencia ficción, o tal vez una ficción científica, ¿no? Lo que ella va a hacer es va a tomar hechos que han sucedido realmente en México, en nuestro país, y de ahí va a sacar historias para contarnos un cuento y la historia de los que están ahí, de los que giran alrededor de todos estos avances científicos o de desastres naturales que han sucedido en nuestro país. Ahora, esta es lo que Laura Baeza escribe, es una ficción distópica, ¿no? Es especulativa. Se centra en, como les decía, en los desastres naturales, pero este tipo de desastres son causados por la actividad humana. O sea, esto no es un terremoto, no es un tsunami, sino es, por ejemplo, como en el cuento que da de título a esta colección, Época de Cerezos, es una explosión nuclear, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estas situaciones, estos desastres influyen, repercuten, dañan a los que están ahí alrededor y ella especula de qué es lo que pasa con estas personas? Ahora, es interesante porque, como les decía, tenemos ahora muy de moda la literatura de horror y bueno, tenemos a Mariana Enríquez, tenemos a Laura Baeza, tenemos a varias otras autoras y se está haciendo como un boom, ¿no? Recordemos que por su parte el realismo mágico pues fue una forma de dar respuesta a los cambios dramáticos que estaban sucediendo en la sociedad, y creo que también esta literatura tan nueva tiene un poco de esto, ¿no? Está tratando de dar respuesta a todo lo que está cambiando en los países latinoamericanos y todo lo que no está funcionando. Ahora, es interesante porque podemos decir que se acerca mucho al realismo social, son cuentos que realmente nos plantean lo que está pasando con las personas, con este nosotros o el progreso de este nosotros que estamos ahí dentro de los sistemas y estamos siendo regulados por ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los ciudadanos? Y bueno, también a veces al leerla me recordó un poco los inicios de Fernanda Melchor, ¿no? Una colección de relatos que son crónica, como Aquí no es Miami, por ejemplo, que es un relato ficcionalizado, obviamente no está dándonos una noticia, no es un reportaje, o una crónica como tal, pero sí tiene este toque, ¿no? Lo mismo está pasando aquí con Laura Baeza, creo que tiene un poco de crónica, como les decía, es este realismo social para tratar de explicar lo que pasa en la sociedad, y también nos está haciendo una crítica mordaz a lo que está pasando en los países latinoamericanos en cuanto a estos desastres naturales que son ocasionados por este mal llamado o mal ejecutado progreso en los países latinoamericanos. No hay nada más que pensar que, por ejemplo, en los países del Caribe, ¿no? En las islas del Caribe, cómo se están acabando el ecosistema, incluso en México mismo, y así hay muchos otros, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo a partir de este caos, porque como les decía, todo lo que sucede en estos cuentos, o todo lo que detona estos cuentos, son hechos que realmente han sucedido en México, y bueno, cómo a partir de este caos, de este desastre, se deben tomar decisiones políticas que van a afectar realmente a los ciudadanos y que van a afectar a los que fueron testigos de lo que sucedió ahí.
Como les decía, el cuento que a mí más me gusta definitivamente es el que tiene o da título a esta colección que se llama Época de Cerezos, y ahí precisamente nos habla de una explosión nuclear en la planta nuclear, que bueno, nunca nos da el nombre, pero bueno, podemos pensar que es Laguna Verde, ¿no? Que es la planta nuclear que está en Veracruz, y no se le da importancia, ¿no? Están sucediendo otras cosas dentro de la historia y parece que ni siquiera los medios de comunicación que son también incluidos y descritos en la historia se preocupan por lo que pasó, entonces se minimiza y es como si no pasara nada, ¿no? Tratan de neutralizar, de naturalizar estas tragedias donde la gente muere y no como si fuera algo normal y no realmente la consecuencia de las malas decisiones que están tomando, que ha tomado el gobierno. Ahora, no sé si realmente si Laura Baeza sea una experta en ciencia o conozca realmente cuál es el sustento científico de todas estas historias, pero bueno, definitivamente dentro de este universo que ella nos está creando se sostienen perfectamente y es bastante creíble todo lo que ella nos está planteando que pasa en estas historias. La época de cerezos, no solamente este cuento, sino toda la colección en general nos está hablando de esta modernidad fallida, ¿no? Todos estos países en Latinoamérica que buscamos ser modernos y buscamos incluir la ciencia y la tecnología dentro de esta modernidad, pues finalmente ahora nos damos cuenta que mucho de esto no se logró y es fallida. No quiere decir que así sea en todos los casos, pero bueno, también nos presenta eso, ¿no? También es interesante ver cómo les decía que es un realismo social, porque esta tragedia pues afecta a todos, ¿no? A todos los que están ahí alrededor, nos afecta a todos como ciudadanos, pero parece no afectar a los poderosos. Entonces también Época de Cerezos es una crítica a toda esta situación. Ahora, ¿qué pasa con la narración de Laura Baeza? Bueno, pues su narración es muy ligera, el vocabulario fluye, es muy simple, es de una lectura muy rápida, pero no quiere decir que carezca de profundidad, ¿no? Creo que ella, al narrarnos y al construirnos estos mundos de personas normales y cómo les afectan las tragedias, está haciendo una crítica muy, muy bien sustentada de lo que está pasando en el México contemporáneo y nos está contando cuál es la ideología de la clase media mexicana, cómo es que ellos piensan y cómo es que perciben estas situaciones. Entonces, bueno, creo que este premio que recibió a la narrativa en 2019 es muy, muy pertinente. También hay que leer su novela, como les decía, del 2021, y bueno, ojalá se animen a leer esta colección de cuentos, que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.